¿Empezamos? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, ahí se está escuchando bien. Bueno, vamos a comenzar como todas las noches con una pequeña oración. Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Te pedimos, Espíritu Santo, que por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, vengas a nuestros corazones, vengas a reinar y los dispongas para esta lección, para que podamos desear cada día más el reino de los cielos, desear cada día más la unión con Dios, con ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y hacenos dócil a tu acción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Seguimos en este conocimiento de Jesús. Bueno, como se acuerdan, el lunes pasado empezamos con este nuevo bloque. Hablamos de que Dios es amor, porque habíamos dicho que es difícil realmente unirnos a Dios si primero no nos reconocemos amados por Dios, y que el amor, amarlo a Él, es una gracia que nace del sabernos amados por Dios. Entonces, de reconocernos hijos amados por el Padre, de ahí nace realmente nuestro amor a Dios. Y hoy vamos a ver una charlita muy linda que se llama Jesucristo, nuestro fin último, que parece un poco obvio, pero muchas veces pasa que cuando hablamos de la fe, cuando queremos explicar lo que es la fe, nos olvidamos que Jesús es nuestro fin último, que todas las cosas tienen que tender a eso. Y también la consagración es, como dijimos siempre, es este medio para llegar a Jesucristo, que es nuestro fin último. María es nuestro fin próximo, es lo más inmediato, que nos lleva perfectamente y de la mejor manera a nuestro fin último. Hay una fórmula que se usa en la misa, que es como el secreto de la vida cristiana. Y la fórmula es: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces, fíjense, por ahí como que es algo que nos acostumbramos a escuchar y no pensamos y no tomamos dimensión de lo que se dice, porque se dice por Cristo, con Él y en Él, y anteriormente, por Cristo, con Él y en Él, yendo con María, por María, en María y para María. Entonces, yendo por María a Cristo y con Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, o sea, con Cristo, en Él y en Él, al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, le damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces, por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, le damos todo honor y toda gloria al Padre. Y justamente eso es la vida cristiana, porque ¿se acuerdan que las primeras veces habíamos dicho que dábamos mucho los ejemplos de, por ejemplo, si yo uso una guitarra que fue hecha para producir música, para martillar, ¿qué va a pasar con la guitarra? Se va a romper, porque no fue hecha para eso. Si usamos un auto para navegar, el auto se va a romper, porque no fue hecho para eso. Y si usamos nuestra vida para otra cosa que no sea para darle gloria a Dios, vamos a morir infelices y no vamos a cumplir este fin. O sea, nuestro fin es darle gloria a Dios. Y esto Claro, es lo no que... vamos a alcanzar aquello para lo cual fuimos creados. Y por consecuencia vamos a ser infelices. Pero nosotros no nacimos para ser felices. Nacimos para darle gloria a Dios. Y consecuentemente van a ser para nosotros la felicidad, la paz, la armonía, la tranquilidad. Porque haciendo eso para lo que fuimos hechos, que fue darle gloria a Dios, vamos a sentirnos plenos y realizados, porque fuimos hechos para eso. Pero esa es nuestra gran misión. Y por eso Pablo, en la primera de Corintios 10:31, nos dice, en resumen, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Pero O sea, este es como el fin de nuestra vida. Sea lo que sea que hagamos, darle gloria a Dios. Y se la damos con Cristo en la unidad del Espíritu Santo al Padre. Y justamente consagrarnos no va en contra de esto, porque llegamos a Cristo por María, de la mejor forma. Es decir, como que nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver María si mi vida tiene que ser darle gloria a Dios por Cristo en la unidad del Espíritu Santo al Padre? Claro, justamente María favorece esto, porque María nos lleva a su Hijo, y porque también no hay alguna criatura que haya dado más gloria a Dios que María. María sola dio más gloria a Dios que todos los ángeles y todos los santos juntos. Esto nos lo dice Montfort. Solamente María supera el tributo de gloria que le dio a Dios mucho más que si unimos todo lo que le dieron todos los santos y todos los ángeles. Pero ella es nuestro fin próximo para nuestro fin último. Y bueno, entonces nosotros, como cristianos, solamente a Dios adoramos. Y acá nos preguntamos, bueno, ¿qué es adorar a Dios? Porque también es algo que decimos un montón, pero que no sabemos tanto. Y el catecismo, en el numeral 2096, nos dice, adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto, dice Jesús citando a Deuteronomio. Entonces fíjense que acá nos dice que adorar a Dios es mucho más que venir a misa, es mucho más que ir a una oración, es mucho más que hacer una oración de adoración. Adorar a Dios es reconocerlo como único Dios, que esto también no significa que yo solamente adoro a Dios si no creo en Buda o en Mahoma, sino que Él sea el Dios. Que yo no ponga otros ídolos en mi vida en el lugar de Dios, porque a veces podemos decir, no, bueno, pero yo solamente creo en Dios, yo soy católico, pero en el lugar de Dios estamos poniendo a otros dioses, al dinero, al trabajo, al cuerpo, a una persona. Entonces el catecismo nos dice, adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, como Señor, esto es reconocerlo como Señor, como el centro de todo, y dueño de todo lo que existe.
y como Señor y dueño mío también, porque yo también soy parte de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Entonces, eso es adorar a Dios. Y solamente nosotros adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es como dijimos hoy, es una adoración, un culto de adoración que se refiere al Padre, o sea, la adoración es al Padre, que se la damos por el Hijo en el Espíritu Santo. ¿Por qué es así? Justamente porque nosotros habíamos pecado, o sea, Dios nos había creado para que le demos gloria. Y nos había creado para eso. Nosotros pecamos, no pudimos hacerlo más porque teníamos esta deuda infinita, no podíamos volver a Dios por nuestros propios medios. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo vino y pagó con su sangre el precio de nuestros pecados, como si fuesen, o sea, ahora es como que Él pagó la deuda por nosotros. Nosotros ponemos una firma en algo que no hicimos, o sea, es como que Cristo pagó la deuda y nosotros firmamos el cheque, pero nosotros no hicimos nada. Entonces, la gloria es al Padre por el Hijo, porque solamente por Él lo podemos hacer, en el Espíritu Santo, porque nos unimos a Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, Asimismo, no hicimos nada, pero sí, asimismo se nos pide que hagamos. Es decir, Dios no quiere solamente que pongamos la firma y listo, sino que todas nuestras obras las asociemos a la gran obra que hizo Cristo, sería. Porque si no estaríamos como por ahí cayendo en una mentalidad protestante. Los protestantes como que ya Dios me justificó, ya está, puedo hacer lo que quiero, aunque muchas veces no lo dicen así, pero de fondo está esto, total, Dios ya me liberó, yo ya soy salvo, ellos ya dicen, entonces no tengo que hacer nada. Entonces, acá se quedan solo la fe, lo que dicen ellos. Los católicos creemos la fe y las obras. Obviamente, Cristo paga por nuestros pecados, pero pide que nos asociemos a su obrar. Por eso el sacerdote, en representación de Cristo, es quien dice esto, por Cristo, con Él y en Él. Y cuando está haciendo eso, está levantando la Eucaristía, está levantando la hostia, está levantando a Jesucristo, al cual ya nos hemos unido nosotros en la unión de las ofrendas. Porque si recuerdan, ofrecemos pan y vino, que es fruto de lo que Dios nos dio, del trabajo que nosotros hicimos, y que lo asociamos a Cristo, y eso es lo que le ofrecemos al Padre. Es decir, le ofrecemos el cheque firmado por nosotros de 1.000.000 de pesos con nuestros 5 centavos que pusimos. Entonces, Dios los glorificamos justamente con eso. claro, lo que los protestantes creen es que si yo creo en Dios, ya me salvé. O sea, no tengo que vivir, no tengo que cambiar de vida porque ya me salvo creyendo. Nosotros sabemos que para realmente creer en Dios, tenemos que creer y demostrarlo con mi vida, porque si no, no tiene sentido. Y justamente, bueno, es eso, o sea, yo pongo la firma libremente, somos libres de poner la firma, pero para poner la firma tenemos que decirle sí con todo a Dios, y sí con esta transformación de mi mentalidad y de mi vida también. Y también esto de poner la firma, hay un sacerdote que canta la misa que dice que cuando nosotros entregamos, está la ofrenda en la misa, se lleva el vino, que es la sangre, lo que se va a convertir en la sangre de Cristo, y el agua, que es lo que nos representa. Y fíjense que se mezcla en todo el vino una gotita de agua que representa nuestra humanidad. Él dice que ahí... No sé si prestaron atención a esa parte de la liturgia, cuando el sacerdote pone el vino y después pone una gotita de agua. Que nos representa a nosotros. Y él dice que ahí todo se mezcla y queda como una sola cosa, o sea, ya uno no distingue de dónde queda el vino y dónde queda el agua, está todo unido. Y ahí, o sea, esa es la unión que se da de nosotros con Cristo cuando comulgamos. Y él dice que ese es como en el momento en el que ponemos nuestra firma, como sin hacer nada, porque nosotros no hicimos nada más que decirle que sí, y obviamente comulgar con toda nuestra vida con eso. Pero bueno, es una deuda infinita que teníamos, que Cristo la pagó y que nosotros firmamos como si lo hubiésemos hecho nosotros. En esa unión que se da, pero bueno, que en realidad no hemos hecho nada, más que si queremos aceptar y firmar y cooperar, o sea, y hacerlo con toda nuestra vida. Entonces, bueno, justamente este es como
el fin de nuestra vida, darle gloria a Dios. No, porque también se puede confundir y puede parecer que Dios es como un Dios Que precisa, tirano, claro, tirano, autoritario, que quiere que todos sus súbditos le den gloria. Y en realidad no, o sea, nosotros le damos gloria a Dios porque justamente para eso fuimos. Y dándole gloria a Dios, estamos haciendo su voluntad y participamos de su gloria. Entonces, darle gloria a Dios es lo que a mí me va a traer plenitud, porque al darle gloria a Dios, hago su voluntad. Y al hacer su voluntad, yo soy feliz y estoy cerca de Él. Y, o sea, para eso fuimos hechos, porque no fuimos hechos para otra cosa. Cada vez es imposible ser una criatura, conocer a Dios y no darle gloria. Es, por ejemplo, lo que nos pasa cuando miramos el sol. O sea, ¿qué es lo que uno hace inmediatamente al mirar el sol? Cierra los ojos. Bueno, ¿qué es el pecado? Por soberbia, mantener los ojos abiertos y quemarse los ojos y quedarse sin vista. Entonces lo mismo, frente a Dios, lo único que podemos hacer es darle gloria. Claro. Y justamente, bueno, este culto de oración se da al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Y es muy importante saber que solo a Dios adoramos. Y hay algo que pasa hoy, que la palabra adoración, por ahí es como que se identifica con la palabra amor. Entonces yo digo, ay, adoro mi carrera, adoro mi trabajo, ay, la adoro a tal persona. Y obviamente que yo también lo he dicho antes de enterarme que estaba mal. Uno, o sea, la mayoría de la gente no lo hace con ignorancia, pero también es bueno guardar esa palabra solamente para Dios, porque la adoración es algo exclusivo para Dios. Entonces, bueno, es algo que tenemos que evitar. Y solamente a Dios adoramos. Y acá los protestantes van a decir, bueno, pero ustedes adoran también a la Virgen y a los santos. Y no, o sea, a Dios solamente lo adoramos, solamente a Él. Y hay diferentes cultos después para los santos. Entonces, el culto de la tría es adoración. La tría, adoración, es solamente para Dios. Y también acá es un poco lo que había dicho un poco antes. Nosotros podemos decir, no, bueno, yo solamente adoro a Dios porque solamente creo en Dios. Pero también acá hay que tener cuidado con los otros dioses que yo tengo en mi vida que pueden estar ocupando el lugar de Dios. Entonces, si yo estoy poniendo en el lugar de Dios a otras cosas, también estoy siendo idólatra en cierto sentido. En esto está bueno pensar en torno a qué estoy organizando mi vida. En torno a qué es lo que me consume el pensamiento, qué es lo que me consume las energías de alguna forma, pero sobre todo, qué es lo que redunda justamente en el pensamiento, en torno a qué quiero ordenar mi vida. O sea, todos estamos tratando de ordenar la vida en torno a algo. Entonces uno, para ver verdaderamente si está adorando a Dios y lo está reconociendo, al adorarlo como Dios lo reconozco como mi todo. Por lo tanto, si no está haciendo en la praxis, en la práctica mi todo, uno tiene que replantearse obviamente, porque a lo mejor sí, por falta de conocimiento, por ignorancia, uno puede no estar adorando a Dios en la práctica. Entonces uno tiene que ponerse a pensar, para justamente analizar esto, en torno a qué estoy orientando mi vida. ¿Que todo es importante? Sí, obviamente todo es importante, porque no es que la adoración de Dios como que me libera de los compromisos. Esto es más algo que le recrimina Jesús. Ustedes dicen, a los fariseos le dice, ustedes dicen que adoran a Dios, pero sin embargo venden la parte que le corresponde a sus padres por supuesta adoración, pero en realidad esa plata no la utilizan. No, o sea, tiene que estar todo orientado a Dios, y eso también le va a dar un orden a mi vida, sería. O sea, como no es que yo tengo que desatenderme a ella por las cosas de Dios, que tengo que desatenderme de mis hijos por las cosas de Dios o por Dios. No, Dios al contrario me va a hacer que todo eso esté en orden, pero en torno a qué está postrado mi corazón, sería. ¿Atrás de qué va mi corazón? Obviamente por el pecado va atrás de un montón de cosas que no son Dios, pero es justamente donde se da el combate, donde se da la lucha espiritual por volver a ponerme de cara a Dios, para que Dios sea lo único en mi vida. Claro, y en realidad como que también esto es muy sutil, porque por ejemplo, creo que es un ejemplo que di, no sé, si yo quiero como todo el tiempo, no sé, a él como mi esposo servirlo de la mejor forma.
ahí también es muy sutil, porque yo digo, a ver, yo lo estoy haciendo para amarlo y así darle gloria a Dios, o ¿cómo sería? Autosatisfacerte. Claro, como para ponerme, como para alimentar mi soberbia sería. Yo que estoy, no sé, quiero hacer, no sé, tal curso o de algo que estudié, que está perfecto, pero lo hago para ser una mejor profesional y así darle gloria a Dios, o lo hago para idolatrarme a mí misma. O puede pasar también con la oración. O sea, ¿yo para qué estoy rezando? ¿Para sentirme bien nomás? ¿O para hacer la voluntad de Dios también que ahí? O sea, Claro. esto de poner a Dios, no servir a Dios, sino poner a Dios como mi servidor. Entonces son cosas muy sutiles que requieren de mucha oración para que el Espíritu no solamente nos ilumine, sino que nos fortalezca para poder caminar libre. Claro. Y en todo esto es lo que nos va a ayudar María a ir distinguiendo dónde está la búsqueda de mi placer, dónde está mi búsqueda personal y dónde está la verdadera búsqueda de Dios. Porque María fue la que fue totalmente para Dios. En María no hubo sombra ni de pecado ni de error. Con todo lo que ella hacía, buscaba a Dios. Por eso es tan puro lo que ella dice, yo soy la esclava del Señor, o sea, yo soy la que tiene a Dios como el centro, o sea, nada me quita la vista de Dios. Claro, entonces por ahí no es tanto como lo que se hace, sino con el espíritu con lo que se hace. Entonces, bueno, el culto de la tría, de adoración, que es propio de Dios y exclusivo de Dios. Y que también, si nosotros ponemos a los santos o a la Virgen en ese lugar, también está mal, porque solamente es a Dios. Y obviamente, si ponemos otras cosas, ahí también está mal. Después viene, esa es la tría, adoración. Después viene dulía, que significa veneración. ¿A quién veneramos? A María, a la Virgen, muy bien. Y obviamente a la Virgen no la adoramos, porque solamente eso es a Dios. No, mentira, perdón. No, sí. Dulía, Dulía, ¿qué? Explicar todo. Claro, la tría, la adoración es a Dios. Dulía, que es veneración a la Santísima Virgen, justamente porque a ella no la adoramos, pero también ocupa un lugar más especial que todos los demás santos. Claro, la dulía se puede dar tanto para los santos o para los objetos santos. Por ejemplo, venerar, no sé, una reliquia de un santo, por ejemplo. Entonces puedo darse una veneración, que eso es la dulía. En No. cambio, sí, la dulía Claro. es para la veneración. No, digo no porque yo me equivoqué, se me confundí. Dulía es para los santos. Entonces a los santos no los adoramos. A los santos los tenemos como modelos, como intercesores, como hermanos en el camino, como ejemplos a seguir, pero no los adoramos porque adorar solamente es a Dios. Y a la Virgen es la hiperdulía, es la máxima veneración, justamente porque entre los santos ella ocupa un lugar especial, porque es la madre de Dios y es también la que entre los santos y entre los ángeles dio más gloria a Dios que nadie, y también Dios le dio un lugar especial a la Virgen en el momento de la cruz, cuando la hizo nuestra madre. Entonces a la Virgen es esta máxima veneración. Entonces tenemos la tría, que es a Dios, dulía, que es a los santos, hiperdulía, que es a la Virgen, y después hay otro santo que tiene un lugar muy especial, a ver si adivinan quién es. San José. San José tiene el lugar de protodulía, que es primera veneración. Y a veces esto también está bueno saberlo, porque a veces yo a San José lo tenía como un santito pobre. En realidad, o sea, después de la Virgen viene San José y después de San José vienen todos los santos. Entonces, también qué poderosa es la intercesión de San José y qué grande es el lugar que tiene él, porque Dios lo eligió para que sea su padre adoptivo. O sea, no fue cualquier misión la que tuvo, y para que custodie los corazones de Jesús y María. Entonces, también, ante cualquier necesidad, acudir a San José, como hicieron todos los santos, y obtuvieron respuestas, justamente porque Él tiene un lugar muy grande en el cielo. Entonces tenemos la tría, adoración, solo a Dios. Dulía, a los santos, que no los adoramos, los veneramos, los tenemos como modelos, como intercesores. Hiperdulía, que es a la Virgen, que tiene este lugar especial de veneración, de imitación, de intercesión.
y protodulía, que es primera veneración, que es a San José. Igual no se preocupen si no se aprenden todo. Claro, no hace todos falta que estos se aprendan nombres protodulía y perdulía, sepan que viene Dios que adoramos, después viene la Virgen, San como José veneración. y todos los demás santos. Ya con el tiempo se van a acordar los nombres a medida que los repitan. Y bueno, entonces nos preguntamos, después, reconociendo que solo a Dios se adora, ¿qué es adorar a Dios? Y adorar a Dios, dice el Totus, es un acto externo de la virtud de la religión, es decir, religarse con Dios, por el que testimoniamos, es decir, mostramos, la reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. Es decir, la adoración viene a ser una manifestación que mostramos, es decir, que testimoniamos, al contemplar la grandeza de Dios. Por eso también la palabra misterio para Dios, la palabra misterio viene de una palabra griega que significa cerrar los labios. Es decir, cuando alguien ve algo grande, algo bello, algo que nos conmueve, uno tiende a quedarse sin palabras. Eso viene a ser el misterio, quedarse sin palabras, ¿sí? cerrar la boca. Entonces, bueno, y aunque la adoración es independiente del cuerpo, o sea, no hace falta tener cuerpo para adorar, porque de hecho los ángeles no tienen cuerpo, en nuestro caso, que somos, nuestra naturaleza es corporal y espiritual, es decir, el cuerpo y el alma, precisa que se manifieste de manera corporal. Se manifiesta de manera corporal lo que se está dando de manera interior. Es decir, nosotros no somos ángeles, no somos seres etéreos. Sería, si yo la quiero a ella, le manifiesto mi amor, que es algo interno, con una caricia, con un abrazo o con alguna palabra. Entonces, es cierto que a Dios se lo puede adorar en cualquier lugar, pero es preciso adorarlo exteriormente también sería. Por eso, la importancia que tiene para nosotros el culto sería, la importancia que tiene para nosotros la liturgia. La palabra liturgia significa justamente esto, servicio gratuito, es decir, un servicio que hacemos a Dios, un servicio de adoración. Entonces, esto es muy, muy importante, en especial por el ataque que desde hace varios años viene sufriendo el culto a manos de esta mentalidad protestante. Los protestantes, al caer en esta idea de la sola fe, vuelven a caer en una herejía que fue de los primeros siglos, que es el gnosticismo, es decir, solo las ideas, o sea, como que el cuerpo vendría a ser algo medio malo. Lutero tenía un problema con lo que respectaba a la encarnación, por temas de escrúpulo y también como que le parecía muy fuerte el hecho de que Dios se haya encarnado. Entonces como que aceptaba la encarnación de Cristo, pero ya no más encarnación. Entonces, ¿qué empezó a negar? Empezó a negar la iglesia como cuerpo visible de Cristo, empezó a negar los sacramentos, que es Dios encarnándose de vuelta, Dios haciéndose carne en la Eucaristía. Entonces eso es algo que no le entraba en la cabeza. Y esta mentalidad protestante se comenzó a divulgar durante muchos años y lamentablemente comenzó a entrar dentro de la iglesia. Entonces, hoy no es raro que como que tengamos una aversión hacia todo lo que es cultural. Hoy en día no, por ejemplo, se habla de que hay mucha gente que es religiosa. Entonces como que se ataca el término religioso. Muchos dicen, tanto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que nosotros no hay que ser religiosos, sino hay que tener una relación con Dios. Y lamentablemente esto es un desconocimiento del término religión, porque el término religión y el término relación significan lo mismo, es decir, es volver a unir. Claro, y esto de que la adoración se expresa con el cuerpo, también habla de las posturas que tenemos que tener nosotros cuando nos acercamos a Dios. O sea, sí, yo vengo acá adelante del Santísimo y mi corazón se inclina ante Dios, pero que mi cuerpo también se incline, porque justamente el cuerpo expresa a la persona. Cuando yo voy a hacer oración en mi casa, obviamente en la Biblia hay, como vimos cuando vimos oración, hay oraciones hasta de gente acostada que estaba postrada, pero si yo voy a hacer mi oración personal, intentemos buscar un lugar que sea lindo, que tenga una linda imagen, que tenga una velita, que con mi cuerpo también se pueda expresar la devoción a Dios. Y también muchas veces esto sirve
En los momentos de sequedad, por ejemplo, si yo me siento como en sequedad o en una noche oscura o estoy así en combate y no puedo hacer oración, capaz que la mejor oración que puedo hacer es venir y arrodillarme. Y quizá adentro mío están pasando un montón de cosas, porque estoy en una sequedad terrible, no puedo rezar, no sé, no me sale nada, pero ya con mi cuerpo también estoy expresando esta adoración. Entonces es muy importante entender esto, o sea, que la adoración no es necesaria, o sea, no es que, o sea, puede prescindir del cuerpo, como los ángeles, pero también es mejor que se manifieste corporalmente justamente porque somos una unidad, no es que está mi espíritu allá y mi cuerpo acá, somos una unidad sustancial y el cuerpo expresa a la persona. Y también muchas veces la devoción exterior sirve para mantener y para alimentar la devoción interior. Es decir, es como la virtud, siempre en el punto medio. Tampoco nos vamos a volver ritualistas, es decir, el rito por el rito, pero dentro mío no tengo ninguna intención de ser santo. Entonces me arrodillo, prendo velas, canto lindo, pero en el fondo no tengo ninguna intención de que mi corazón se convierta, de que mi corazón cambie. Entonces siempre en el punto medio. Pero tener en cuenta que lo exterior me ayuda mucho a la vivencia interior. Es decir, yo no me voy a conmover de la misma forma, por ejemplo, si veo un dibujo de mi abuela, que ver un video en el que ella me habla. Es decir, por los sentidos nosotros captamos mucho. Entonces no es lo mismo un ambiente tenue, con una vela, con una linda imagen de María, que estar en cualquier lugar con música. O sea, si tenemos la única opción y tenemos que hacer oración de esa forma, Dios nos va a conceder la gracia. Pero uno tiene que disponerse, sería. Como uno también se dispone para las personas. Acá ninguno está así como escuchándome así como todo tirado, sino que uno con el cuerpo también manifiesta la atención que está prestando. Entonces esto es algo muy, muy hermoso y que hay que recuperar. Por ejemplo, nosotros tenemos la gran riqueza de este templo que se conserva así, con tanta sacralidad. Si uno en la mitad de la misa se pone a pensar en cualquier cosa, basta que levante los ojos y ya algo le recuerda el cielo, algo le está recordando dónde está. Lamentablemente en muchas parroquias esto no se ve porque se sacaron las imágenes, se sacaron la pintura, se sacó la música sacra. Sí, en muchos lugares incluso, como en el Templo de San José, se sacaron ahí no hay reclinatorios. No, se sacaron los reclinatorios. Entonces ya, que eso fue una mala interpretación también del Concilio Vaticano II, fue un momento que se hicieron en iglesias y bueno, no, ya está mal arrodillarse. Entonces vamos a poner sillas cómodas para que la gente se siente. Y eso fue un error y una mala interpretación, porque también es necesario un reclinatorio para expresar con mi cuerpo la oración, no para estar toda la misa arrodillado, pero sí para en algún momento poder hacerlo y que justamente mi cuerpo exprese lo que está pasando adentro mío. Entonces, somos una realidad espiritual y corporal. Por lo tanto, con todo nuestro ser se tiene que expresar esa adoración. Por ejemplo, se hablaba mucho de que la iglesia, ¿por qué tanta riqueza? ¿Por qué el cáliz de oro? Y es Cristo quien se hace presente. San Francisco, el gran pobre que más se identificó con Cristo, él pedía que por favor, o sea, la pobreza se viviera en todos los ámbitos, pero que en el altar, que se celebraba el santo sacrificio en el cual bajaba Cristo, se usara lo mejor de lo mejor. El santo cura de Ars se puede ver todo su sotana retaseada, con agujeros, con toda rota, pero con lo que él celebraba misa, llena de oro, es decir, con perlas de oro. Entonces esto es muy importante, con perlas y oro. Esto es muy importante porque no solo nos ayuda a nosotros a manifestar nuestra espiritualidad, nuestra adoración a Dios, sino que también ayuda a mostrarle al mundo, sería. Por eso también la importancia de la liturgia pública sería. Es decir, que el otro cuando me vea también reconozca que hay un Dios. Si yo entro y paso por el sagrario, así como si nada, ¿cómo le voy a explicar después a un testigo de Jehová que ahí está Dios? El otro día estaba leyendo el libro de un obispo, que no me acuerdo ahora cómo es el lugar, y él hablaba justamente esto, de
de qué difícil va a ser el día de mañana, o cuando un musulmán venga a intentar creer en la Eucaristía, recibiéndola en la mano, por ejemplo. Porque para el musulmán no puede tocar ni siquiera el Corán con las manos, porque es un libro sagrado. Entonces, ¿cómo le explicamos a un musulmán que lo que estamos recibiendo ahí es a Dios? Si lo estamos, no sé, tocando así como un pancito. Entonces esto es muy importante. Tener en cuenta que la adoración no tiene que dejar de ser interior, que es lo que le recriminaba tanto Jesús a los fariseos. Ustedes me adoran con los labios, pero después no les importan las viudas, no les importan los pobres. Entonces, pero tampoco el excesivo relativismo, es decir, como que bueno, yo total adoro con el espíritu y no me importa, no voy a misa, no voy al templo. Claro, o sea, San Pablo dice, sea que coman, sea que beban, hagan todo para la gloria de Dios. Es decir, o sea, San Pablo está hablando de cosas cotidianas, y sí, obviamente, yo lavando los platos puedo darle gloria a Dios, yendo a trabajar puedo darle gloria a Dios, estudiando le puedo dar gloria a Dios con mi vida, porque justamente el fin último es con mi vida entera darle gloria a Dios. Pero es necesario, para alimentar esto, tiempos y lugares específicos, que esto es el culto, que esto es, por ejemplo, venir a rezar al templo o rezar yo en mi casa para alimentarme yo de eso y así poder darle gloria a Dios con mi vida. Y bueno, y hay un lugar que es como el lugar más, el culto de adoración más importante, que es la Eucaristía. Porque justamente de todas las adoraciones que puedo hacer, el lugar y el culto de adoración que más gloria le da a Dios es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí se da el santo sacrificio. Se habla también mucho de esto de que la misa es una celebración, es la cena para todos, que sí, lo es. Pero a veces nos perdemos y nos olvidamos que la misa es el sacrificio. Es como, hay un sacerdote en Santa Fe que es un potencial santo, que dice que cuando estamos en la Eucaristía es como si nos metiésemos en un túnel del tiempo y estamos en el Calvario. O sea, literalmente, y a veces nos cuesta creerlo, pero en el altar se está dando el único sacrificio que no es que se repite y se está haciendo de nuevo, sino que se renueva. O sea, el único sacrificio de Cristo está en ese momento en el altar y nosotros estamos ahí en el Calvario. Y con ese culto es cuando más gloria le damos a Dios, porque justamente ahí está Cristo que está derramando su sangre para que yo pueda participar de la gloria de Dios y yo comulgo y me uno a Cristo y así le puedo dar gloria al Padre. Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, tenemos que darle gloria a Dios con toda nuestra vida, pero también son necesarios estos momentos de culto para alimentarnos de eso, y ahí la Eucaristía tiene un lugar esencial. Porque ahí se da la gran asociación con Dios. O sea, nosotros no podemos darle gloria a Dios si no es unido a Cristo, si no participamos de su vida. Entonces, adoramos solamente a Dios, lo adoramos como Padre, Hijo y como Espíritu Santo, no lo adoramos solamente como Dios, sino como la Santísima Trinidad. Y solamente a Cristo anunciamos. Por lo tanto, la evangelización, es decir, anunciar el Evangelio, debe contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces esto es muy, pero muy importante. Nosotros anunciamos a Cristo, no anunciamos ni valores cristianos. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo porque la fe justamente es el encuentro con una persona, con Jesús de Nazaret. Y eso también es algo que nos pasa mucho, porque todos fuimos a la catequesis, a esto, al otro, a la misa, a la misión, al retiro. Y a veces como que nos cuesta, si nos dicen, bueno, ¿qué es lo esencial de tu fe? Y muchos dicen, no, bueno, sentir paz, esto, lo otro, pero es como que pocos saben responder que lo importante es unirme a Cristo, que yo tenía una deuda infinita que vino Cristo a pagarla por mí y que yo en unión con Él puedo llegar de nuevo al Padre. Que eso es algo, por ejemplo, que los protestantes la tienen re clara, o sea, y que cuando ellos van y predican, con sus errores y herejía, pero predican eso y son claros. Y te dicen, bueno, querés pertenecer a Dios, querés unirte a Dios y no sé qué, bla, bla, porque, y te hace una explicación así en 5 minutos. Yo tengo un compañero protestante
que él agarraba a la gente en la calle y en 3 minutos le explicaba que habíamos pecado, que estábamos perdidos, que nuestra vida no tiene sentido, que vino Cristo a pagar el precio de los pecados y que somos libres de unirnos a Cristo o no. ¿Querés seguir a Cristo, sí o no? Y a veces, como que en nuestra predicación católica, muchas veces se cae como en el relativismo y queremos llegar a todo y queremos, pero como que se nos olvida predicar lo importante, que lo importante es esto, es tender a la unión con Dios, es llegar a la unión con Dios y cómo llegamos a eso. Y bueno, y ahí tiene que estar como lo esencial de la misión y no predicar valores cristianos, o sea que sí, son necesarios, pero vienen como consecuencia de una unión con Cristo. Así que bueno, es tener en cuenta eso sería, que la fe justamente es la respuesta, el asentimiento que damos a la revelación que Dios hizo en Jesucristo, es decir, cómo se manifestó Dios a través de Jesucristo y la respuesta que le damos a Él. Por lo tanto, la fe presupone aceptar y asumir todo lo que Cristo nos enseñó. O sea, no se puede amar a Cristo sin su esposa, que es la Santa Iglesia. La Santa Iglesia Católica, cuyo órgano más visible, ¿cómo la distinguimos? Por el Papa, es decir, que da la unidad a la Iglesia. ¿Cómo adorar, cómo amar a Cristo sin reconocer y adorar la Santísima Eucaristía? Es decir, la presencia de Cristo hecho carne, bajo la apariencia, es decir, lo que parece, pero no es, del pan y del vino. ¿Cómo pedirle perdón a Cristo? Es decir, ¿cómo amarlo sin reconocer el ministerio de la reconciliación llevado por un sacerdote? ¿Y cómo decir que lo aceptamos, sobre todo, si rechazamos a su madre, a María, que es la madre que nos confió a los pies de la cruz? Entonces, bueno, María nos va ayudando con la consagración a que demos respuestas y vivamos conforme, es decir, con la forma de Cristo, que es la gloria de Dios. Entonces, al unirnos a Cristo, por medio de María, le damos la verdadera gloria. Bueno, y también como esto de anunciar a Cristo, que obviamente es un deber de todos como católicos, y como dijimos recién, o sea, también cuando anunciemos a Cristo, cuando vayamos a misionar, intentemos siempre anunciar lo importante, que éramos pecadores, que Jesús, que murió y resucitó, nos ofrece la salvación, y anunciar también todo lo de la Iglesia, que no es ser radical, es amar a la otra persona. Pero bueno, esto también que es un deber, también es un privilegio, porque Dios podría gritar desde el cielo que Él es Dios y que creamos en Él, y ya está. Pero, por su misericordia, Él quiso hacernos partícipes de la obra de la salvación. Entonces nos da como este privilegio de que nosotros podamos evangelizar. O sea, se vale de nosotros, pobres instrumentos, porque Él quiere, porque, o sea, si Él quiere, puede por Él mismo anunciar, pero se quiere valer de nosotros para la obra de la salvación. Entonces o sea, no solamente es un deber, que tiene que ser siempre un deber, sino un privilegio. Y también, esto es algo obviamente que yo tengo este mismo error, que es como que tenemos mucha vergüenza un montón de veces de evangelizar. Y yo, como les decía a este compañero protestante, predica cuando está esperando el cole, cuando está en el taxi, cuando se cruza una persona, cuando está en la facultad. Y a nosotros nos falta mucho de eso. Y es importante que podamos hacerlo también con las personas que tenemos cerca, con las que tenemos lejos, no solamente desde tal apostolado, sino también con las personas que vayamos teniendo, porque es como un complejo que lamentablemente tenemos como católicos, que bueno, que no nos animamos, pero bueno, María nos está congregando justamente con esta misión de que el mundo conozca a Cristo, porque la verdad está en la Iglesia Católica y tenemos que dejar de permitir que se anuncien mentiras, tenemos que salir a anunciar la verdad. Entonces esto también implica mucha oración y también la oración para reconocer que no es por nuestras palabras, sino por lo que obra el Espíritu Santo. El padre Federico Hayton, que es un sacerdote de Buenos Aires, que fundó una congregación, y él se dedica directamente a predicarle a los paganos, es decir, a aquellos que nunca en su vida escucharon... A los pueblos donde no llegó el Evangelio. Claro, lo que él dice, los pueblos que nunca escucharon el dulce nombre de Jesús. Y una vez le pasó que vivan con una cruz, casa por casa, y una mujer en el Tíbet, que son la mayoría hinduistas, cuando abrió la puerta y vio, le mostraron la cruz,
ella le dijo, cuéntenme de ese Dios. Y él dice, y se emociona, dice, ¿cómo puede ser que una mujer en el Tíbet que nunca escuchó hablar de Jesús, que ni siquiera nosotros le dijimos, me puede decir que ese es Dios? Dice, y ahí como que repite la frase, la cita que Jesús dice a Pedro, que es ni la carne ni la sangre, sino el Padre está en el cielo el que se lo revela, y Él que está a nuestro lado obrando. Tal cual. Y bueno, justamente dijimos que solo a Dios adoramos, que solo a Cristo anunciamos, y justamente la consagración nos lleva a adorar y anunciar a Cristo. Como nos dice Montfort en el Tratado del numeral 62, la devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y para servirle fielmente. O sea, para hallarlo, para amarlo y para servirle. Y después en el numeral 225 dice, porque no pensaréis jamás en María sin que María, por ustedes, piense en Dios. No alabaréis ni honraréis jamás a María sin que María alabe y honra a Dios. María es toda relativa a Dios, y me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con respecto a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite otra cosa más que Dios. Si dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído. Y María, el eco fiel de Dios, exclamó, mi alma glorifica al Señor. Entonces, justamente acá Montfort nos dice esto, o sea, que nunca que pensemos en María, ella no piensa por nosotros en Dios, que nunca que le hablemos a María, ella no le habla por nosotros a Dios. Y da el ejemplo de Santa Isabel, que cuando Santa Isabel le dice, bendita tú entre todas las mujeres, y María alabó a Dios. Y justamente dice Montfort, esto es lo que hace todos los días cuando la amamos, cuando la honramos, cuando nos damos a ella, sería. Entonces, por eso justamente María nos lleva a adorar y anunciar a Cristo. Y justamente también porque nadie como ella adoró a Dios, como vimos, o sea, ella lo hizo a la perfección, lo hizo más que cualquier otra criatura y más que la suma de todas las criaturas como lo hicieron. Y también ella fue la primer anunciadora, porque vemos que cuando fue a Isabel a visitarla, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Cuando fue a Simeón, en la presentación de Jesús en el templo, Simeón quedó lleno del Espíritu Santo. Entonces, y así fue con toda su vida. Ella fue la que más alabó a Dios. Ella fue la que primero anunció y la que mejor lo hizo. Entonces, ¿cómo no consagrarse a María y cómo dudar justamente que ella nos va a ayudar en esto de adorar a Dios y de anunciarlo? Bueno, estaba buscando, perdón, una frase que compartió justo un amigo hoy que decía lo siguiente. Sobre los padres del desierto, es decir, los monjes que estaban en el desierto, que se dedicaban totalmente a la espiritualidad. Y dice, el abad pastor contaba que un hermano fue a preguntar al abad Paísio, ¿qué debo hacer por mi alma que se ha vuelto insensible y no teme a Dios? Y el anciano le dijo, vete, únete a un hombre temeroso de Dios y su compañía te enseñará a temer a Dios. Entonces, ¿cuánto más serían que no teníamos que ir a ningún hombre hoy en día, sino a María, para que nos enseñe a ser totalmente para Dios? Entonces, bueno, en esto hay que tener conciencia, por lo tanto, que María es totalmente cristocéntrica. En el centro de la vida de María está esto que decíamos, ¿quién soy? ¿Qué es lo que me quita el sueño? Bueno, a María le quitaba el sueño, la gloria de Dios. Porque bueno, Jesucristo, como lo dice la palabra, es el alfa y el omega, el principio del fin, aquello todo hecho, es aquel, ¿qué pasa? Nos dice en Hechos 4:12, que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados, sino el de Jesús. Es decir, la única forma que tenemos de ser salvados, de alcanzar la gloria de Dios justamente, es a través de Jesús. Y eso también es algo importante de anunciar, porque hoy incluso dentro de la iglesia como que se cree esto de que, bueno, no importa si es Mahoma, si es Buda,
Lo importante es que esa persona sea buena y lo importante es que pueda trascender de alguna forma. Pero acá Pablo nos dice que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvados sino el nombre de Jesús. Entonces no es lo mismo Mahoma o Buda o Jesús, porque la salvación solamente nos viene por medio de Cristo. No podemos anunciar otra cosa, no podemos decir está todo bien, si sos bueno no pasa nada. Obviamente también las personas que nunca, como no sé, acá en el Tíbet, nunca pudieron acceder al conocimiento de Dios, serán juzgados por su conciencia, porque nunca les llegó el nombre de Jesús, nunca pudieron creer en Él, porque nadie se los anunció. Pero a las demás personas que sí lo conocen, es importante hacerlo conocer más y hacer este acto de caridad por las personas, de que no van a ser salvados, no van a encontrar la salvación y la felicidad eterna si no se unen a Jesús. Claro, y muchas veces incluso es peligroso porque muchas otras religiones llevan a ir contra la voluntad de Dios. Pensemos en las religiones, por ejemplo, que tienen sacrificios humanos. Cuánta más necesidad hay de anunciarles la palabra, de anunciarles el Evangelio, porque esas personas están yendo muy fuerte contra la voluntad de Dios y dañando a otros. Entonces, María nos va a ayudar a permanecer unidos a Jesús, como Él lo dice, como el sarmiento en la vid. Porque el sarmiento que no permanece unido a la vid, lamentablemente se seca y la rama seca sirve solamente para el fuego. En cambio, los que permanecen unidos a Jesús, dice Él, dan mucho fruto. Y eso es lo que hoy en día también se necesita, que demos muchos frutos por estar unidos a Jesús. ¿Por qué María logró que Isabel quedara llena del Espíritu Santo? Porque en la pancita llevaba a Jesús. En todo su corazón estaba presente Jesús. Entonces no es lo mismo que nosotros estemos llenos de Cristo y estemos en el mundo que estemos sin Cristo. A los primeros cristianos se los llamaba teóforos, es decir, portadores de Dios. Dice que era increíble cuando salían de la liturgia porque estaban totalmente iluminados. Lo mismo dice la palabra de Moisés, que Moisés entraba a la carpa y cuando salía se tenía que vendar la cara de la luz que radiaba Moisés por haber estado con Dios cara a cara. Hoy, por ejemplo, hablábamos nosotros del caso de un sacerdote que hace mucho tiempo, renunció a su celibato, dejó embarazada a una mujer, formó una familia con esa mujer y ahora hace un tiempo se arrepintió y se dio cuenta del error que había cometido, y que su vocación era la vocación sacerdotal y el mal que había hecho. Y justamente lo que le había pasado a él antes de renunciar al celibato es que había dejado la oración. Y cuando dejó la oración, vino todo. Y justamente, María nos ayuda a esto, a permanecer unidos a Dios. Porque también si no permanecemos unidos a Dios, aunque hoy aprendamos todo lo que aprendamos, lo que sea, si yo no permanezco después unido a Dios, me muero. Porque ¿qué pasa? Cuando una rama se separa del tallo, se muere, se seca. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros nos separamos de Cristo, si nosotros dejamos de acudir a Él, si nosotros dejamos de alimentar nuestra relación, por más conocimiento que tengamos, no vamos a durar, sería. Y justamente lo que nos dice la palabra, el que persevera hasta el fin se salvará. El que persevera unido a Cristo. Y justamente María nos ayuda a permanecer unidos a Cristo. Y en esto ahora pienso también la importancia de la comunidad. La importancia de esta pequeña comunidad de consagrados también, de sostenernos mutuamente, porque también esto sería, porque la lucha es grande, sería, los enemigos que tenemos no son cualquier cosa, son el mundo, el demonio y la carne, ya los conocimos, ya conocimos sus estrategias, pero no van a dejar de atacar porque los conozcamos. Entonces, qué importante es el sostenimiento mutuo con la oración y con el acompañamiento. Entonces, para ir cerrando, por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo lo vamos a poder todo, que es vivir eternamente unidos a Dios, hacernos perfectos también y tener este olor a vida eterna para los demás. Entonces, el único fin, como dice Montfort, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen nos apartase de Jesucristo,
habría que rechazarla como una ilusión diabólica. Pero como ya he demostrado y volveré a demostrarlo más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Y bueno, y en esto Montfort, si ya leyeron el tratado, lo están leyendo, Montfort, por más que esté puramente enamorado de María, no deja de reconocerla como lo que es solamente una criatura de la que Dios podría no haberse valido, pero asimismo Dios, que es perfecto, eligió valerse de ella. Entonces no tengamos miedo de que esta devoción nos desvíe de Cristo, porque al contrario, nos va a acercar siempre a Cristo. Y Montfort, en el punto numeral 217, dice algo muy hermoso, y con esto vamos a ir cerrando. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Es decir, para que Cristo sea quien gobierne nuestros corazones, Dios quiere que primero María reine en nuestros corazones, porque de esa forma ya se va a estar instaurando el reinado de Jesucristo. Si María dice, anda para allá, nosotros vamos para allá, esa va a ser la voluntad de Dios, porque María no obra, sino es movida por el Espíritu Santo. Claro, lo que dice Montfort es que si Dios quiso, o sea, si es necesidad de ella, empezar y terminar sus mayores obras por medio de María, hoy no va a cambiar su forma de actuar. Entonces, justamente por eso, para que venga tu reino, que venga el reino de María, porque si Dios se quiso valer de María y Dios no cambia, Dios se va a seguir valiendo de María para el reinado de Él en el mundo y en nuestros corazones. Así que bueno, para ir finalizando un poco esto, tener conciencia entonces de rezar para valorar también, para valorar la liturgia, para valorar nuestros propios momentos de oración, que no es lo mismo dedicarle media hora al Señor en la oración. Santa Teresa de Jesús decía esto, que el que se ha decidido a orar media hora en la mañana al despertar, ya está camino a la santidad sería. Entonces eso es muy importante, dedicarle el tiempo exterior, sacrificar, recordemos que es esto, hacer santo, es decir, separar para Dios un momento y en ese momento ser todo para Él. No importa si vamos y trayendo, canta la mesa, que el sacerdote que hablaba ella, es el predicador de los papas. Hace desde Juan Pablo II que él viene predicándole a Juan Pablo II, a Benedicto y ahora al Papa Francisco. Él habla de la oración violenta en ese momento, cuando uno tiene sequedad, que no tiene ganas de rezar, que no se le viene nada, que al contrario tiene pensamientos malos, seguir siendo fiel a su oración, de decir, yo me quedo acá y me quedo incluso de rodillas. Entonces una oración en la que violentamos el corazón, pero lo violentamos para asegurar una cosa: vos sos mi Dios. Es decir, cuando amamos a otro, por más que capaz que esté enfermo, que tenga que pasar 5 días en el hospital, uno se queda porque lo ama. Entonces lo mismo con Dios. Yo vengo acá porque vos sos mi Dios, y como dice Santo Tomás en el Tantum in Ergo, aunque los sentidos me engañen, aunque yo no te pueda ver en ese pan y en ese vino, la fe me dice que ahí estás y yo obro por fe, que es una gracia que hay que seguir pidiendo. Sí, de esos momentos también nos da, o sea, decimos que tenemos que darle gloria a Dios con nuestra vida. Y de esos momentos también van a ser la gracia, porque nos va a ordenar también a nosotros y también va a hacer de ahí vamos a sacar la gracia que necesitamos para anunciar también, porque justamente la misión, el anuncio, no se da tanto por las obras humanas, sino por el corazón que las inspira. Y yo puedo organizar la misión logísticamente más grande de todo el mundo, pero si las personas no rezan, esa misión no va a tener fruto. Y podemos tener capaz que humanamente puede parecer imposible, pero si son personas que rezan, Dios va a hacer grandes cosas. Lo hizo con sus apóstoles, eran 12. Y la iglesia hoy es universal. Justamente ¿por qué? Porque el espíritu que los animaba era el Espíritu Santo. Entonces es importante también apartar esos momentos para ordenar nuestra vida, para que de ahí también salga la gracia para anunciar verdaderamente. Ok. Bueno, la práctica para esta semana es, aparte de esto,
regalar 10 estampitas del Sagrado Corazón a diferentes personas. Puede también ser una ocasión para misionar. Bueno, hacemos una oración en el nombre del Padre. Perdón, ¿hay alguna consulta, alguna duda que quieran preguntar? Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por la gracia de conocerte, te damos gracias por la gracia de la consagración. Te pedimos que todo esto que vivimos se pueda hacer carne en nuestro corazón, te pedimos que nos vengas a transformar todavía más y que dispongas nuestros corazones y nuestras vidas según tu agrado. Todo esto te lo pedimos por medio de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús, Por María, San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros.